y bueno, vamos a dar una breve descripción de lo que son cada una de ellas. En este video vamos a hacer una serie de varios videos. Vamos a hablar de funciones y en este caso particularmente de funciones lineales, el porqué de ellas. Funciones lineales. Les vamos a dar una idea de lo que se puede encontrar ahí. Entonces, se dice que una función básicamente lo que nosotros tenemos que entender es, va a ser aquella en la cual, imaginemos que tenemos un conjunto donde hay varios elementos A, B, C, D, muchos otros elementos, ¿no? Muchos otros elementos. Y entonces este es un conjunto A mayúscula. Eh, Posteriormente vamos a tener otro espacio que le vamos a llamar el conjunto B y vamos a suponer que este tiene W, M, P, Q y otros muchos elementos, ¿no? Que puede tener. Se dice que se va a cumplir el término de una función siempre y cuando un elemento, hagan de cuenta que A se relaciona con un elemento de A mayúscula, se relaciona con un elemento de B mayúscula. Y entonces aquí vemos la relación que puede haber. Aquí vemos la relación que puede estar existiendo, aquí con cada uno de ellos, y este lo voy a hacer a propósito, para que ustedes puedan ver. Entonces la definición de la función va a ser que a los elementos de un conjunto A les va a pertenecer uno y solo un elemento, de los elementos de B, solamente uno, es decir, A solamente le pertenece a W. Más sin embargo, un elemento del conjunto B puede satisfacer a uno o más elementos, del conjunto A. Eso es muy importante de estarlo aclarando, de estarlo entendiendo nuevamente. Un elemento del conjunto A solamente le va a pertenecer uno y solo un elemento de los elementos del conjunto B. Más sin embargo, los elementos del conjunto de B pueden satisfacer a uno o más elementos de la parte del conjunto A. Esa es la definición de función. Gráficamente, ¿cómo lo vamos a poder estar entendiendo? Gráficamente lo vamos a entender de esta manera. Aquí. Imagínense que tenemos, denme un segundo ahí, no sé, se fue en esta parte, vamos a borrar aquí rápidamente, aquí está bien, aquí, vamos a borrarlo. Gráficamente, ¿cómo lo vamos a poder entender bajo el término de las funciones? Gráficamente. Déjenme borrar esta parte, ahí está. Lo vamos a entender bajo un término, están los puntitos, vamos a cerrar aquí. Lo vamos a entender bajo un término de la siguiente manera. Imagínense que tenemos el plano, aquí está X, aquí está Y, o f de X, una función de X. Vamos a decir que es una función que se compone por X. Y lo que vamos a tener es una línea. Ahí está. E imaginemos a alguien aquí, con mucha imaginación, ¿verdad? A alguien aquí. Y entonces cuando él viene en esta parte, en este punto, en el punto A, mira hacia arriba y encuentra un elemento de la función, ¿ok? Si mira más hacia arriba, pues ya no tiene más elementos, y si mira hacia abajo, ya no tiene más elementos. Se dice que entonces, como nada más le pertenece un solo elemento, cumple la definición de función. Si se parara, por ejemplo, en otro elemento de B, esa misma persona, vamos a dibujarlo aquí, que vamos a suponer que estuviera aquí, y él se fija, entonces en este apartado, aquí también va a tener un elemento de la función, mira más hacia arriba y no tiene más elementos, y hacia abajo en la misma dirección no tiene más elementos. Entonces podemos ver que en ese punto también es una función, y en muchos otros puntos va a cumplir el término de la función. Déjenme aquí borrar, aquí está, vamos a esta parte, y vamos a dibujar ahora algo que no sería función, que en primera instancia no lo llevaremos a la parte de la función. Creo que aquí otra vez había chueco el asunto. Un segundo aquí.
Y bueno, aquí vamos a estar. ¿Qué pasaría con este elemento? Así. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener aparentemente una función y vamos a determinar si lo es. Si nosotros nos ponemos en este punto, por ejemplo, en el punto A, pues vamos a encontrar un solo término de la función. Y está bien, no hay ningún problema. Pero si, y ahí es función, en ese punto es función. Pero si nos paramos en este elemento de B, ya no solamente vamos a encontrar un elemento, vamos a encontrar más elementos. Y entonces estos sistemas es lo que les decía, va a tomar forma porque a A solamente le puede pertenecer un elemento. A A solamente le puede pertenecer un elemento. Y en este caso no le está perteneciendo solo un elemento, sino más elementos. En este punto no es una función. Esa es la definición básica de funciones. En el siguiente video les explicaré todo lo que tiene que ver con funciones lineales y sus principios básicos.